Shalom Braja. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Te mando saludos donde quiera que tú te encuentres a todo hermano, todo amigo o todo aquel que le haya llegado el video a su móvil. Les deseo que el Eterno los bendiga, los guarde. Deseo que prosperen y que tengan salud como prospera su alma. Bueno, ahora, mis hermanos amigos, quiero compartirles con ustedes el conocimiento de la palabra del Eterno. Estamos iniciando un nuevo año agrícola, un nuevo año de fiestas. Se terminaron las fiestas del Eterno, las que el Eterno nos pone en Levítico 23. Y iniciamos nosotros el estudio de la Torah. Leemos los 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a aprender poco a poco la palabra. Conociendo la palabra, nosotros vamos a conocer a nuestro Elohim, a nuestro Mashiach, a Yahshua HaMashiach. Es lo que yo siempre recomiendo, que conozcamos a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Mucha gente malinforma a los creyentes y les hace o les vende ideas donde ellos caen en un evangelio, dicen por ahí, light, en un evangelio sin compromiso, en un evangelio sin amor. ¿Por qué? Porque no conocen a su Salvador. Nosotros somos mesiánicos, creemos en Yahshua, tú lo conoces como Jesús, otros lo nombran como Yeshua. Su nombre correcto es Yahshua HaMashiach porque él vino en el nombre del Padre. Y es muy importante que nosotros oremos y le pidamos al Eterno el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Voy a nombrar algunas palabras hebreas, no porque quiera yo presumir que hablo hebreo, sin embargo son las palabras correctas, porque hay que entender que para hablarle a nuestro rey o hablar de las cosas del reino, hay que ocupar la palabra correcta. No podemos nosotros, aunque podemos obviar para enseñar algunas palabras, pero sí es importante que empecemos a conocer las palabras correctas. En algunos libros de los profetas dice que el Eterno nos iba a limpiar los labios, nos iba a limpiar nuestro lenguaje. Bueno, antes de empezar quiero explicar algunas cosas. Una de las cosas es toda religión, toda secta, toda cultura le fue dicho o se le hizo conocer de un ser poderoso, de alguien que nos había creado, que había creado los cielos y la tierra. Hoy en día, muchos de los padres, muchos de las personas de mi edad o un poquito más jóvenes, ya no le explican a sus hijos esto, ya no les explican alguna religión. Los hijos están perdidos. Hoy en día sí buscan mucho la palabra del Eterno, como dice la Biblia. Hay mucha sed de buscar la palabra, pero no es bien instruida. Y le pueden creer a cualquiera con que tenga firmeza en su voz y seguridad. Pero no es así. Tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que estudiarla. Y si nos vamos a lo que es Yohanan, si tienes tu Biblia, en Juan 5:39, dice el mismo Yahshua, nuevamente tú lo conoces como Jesús, otros como Yeshua, dice, escudriña las escrituras, porque sabrás que en ellas tienes la vida eterna. Y en el siguiente verso dice, ellas testifican de mí. Las escrituras testifican de él.
¿sí? Entonces es por eso que es importante que nosotros estudiemos las Escrituras para conocer a nuestro Salvador. Entonces, muchos de los mesiánicos, hay bastantes mesiánicos en el mundo, y también nuestros hermanos judíos empiezan en estas fechas a leer la Biblia. Y la leen desde el principio, desde la Torá, desde Génesis, ¿sí? La manejan en fracciones, en hebreo dicen parashá. Cada parashá contiene ciertos capítulos. En total son 54 parashot. Parashot es el plural de fracciones. Vamos a comentarlo como fracciones, como parashá. Es importante que te vayas ambientando, que vayas entendiendo estos conceptos. Es como en la escuela. Cuando tú entras a la escuela, depende, ¿verdad? Si vas a abogado o si vas a arquitectura, cada carrera o cada profesión tiene su lenguaje diferente y te tienes que adaptar. Entonces, si tú vas a seguir al Mashiach Yahshua, pues te tienes que adaptar. Y nombramos como Yahshua porque Yahshua es su nombre y viene con el nombre del Padre. Un nombre propio no tiene traducción. Es que estamos en México y en México se dice Jesús. Bueno, entonces, ¿cómo se dice Donald Trump? ¿O cómo se dice el presidente de Rusia, Putin? ¿Cómo se dice aquí en México? ¿Verdad que no podemos nombrarlo de otra forma? Pues mucho menos a nuestro Salvador. Bueno, las parashot son fracciones y vamos a ir poco a poco aprendiendo. Esto lo vamos a hacer de una forma ligera, tranquila, con calma. No vamos a correr, no vamos a... Porque dice la palabra que no es del que corre ni del que quiere, sino del que el Eterno tiene compasión. Entonces vamos a ir poco a poco. No importa si hay lunas rojas, no importa si ya viene un meteorito, se va a acabar el mundo, hay guerra por acá, guerra por allá. Lo necesario y lo importante es conocer a nuestro Salvador y hacer lo que Él le agrada. ¿Y qué es lo que Él le agrada? Que obedezcamos sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amas, obedece mis mandamientos. Pero para eso vamos a aprender a conocerlo, porque no lo conocemos. Muchos no lo conocemos, ¿sí? Y dice el eterno Yahshua, ¿verdad? En uno de sus fragmentos, ustedes adoran lo que no saben, ¿verdad? Porque hay mucha gente así que adora lo que no sabe. Dice, y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y no quiere decir que, o sea, ¿por qué viene la salvación de los judíos? Porque Yahshua nació en el pueblo judío. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿sí? Ahorita, si lo estás viendo por TikTok, nada más son 10 minutos, pero te voy a dejar el enlace para que lo veas por el canal de YouTube, todo completo. Créeme que es muy importante, tú debes de conocer a Mashiach Yahshua. No es porque me sigas a mí o sigas al hombre, debes de seguir a tu hacedor, al que te creó, al que te hizo. Así como tú sigues a tu equipo de fútbol, a tu estrella y te desvives y lloras y portas la camiseta de eso que es, que se pierde, cuanto más por las cosas que no se pierden, que son las del reino del cielo. Entonces, es importante que conozcas a tu hacedor, para que lo obedezcas, para que lo ames, porque nosotros, Israel, somos un pueblo de mandamientos. Somos un pueblo que obedecemos los mandamientos y los obedecemos por amor. Entonces es por eso que hoy vamos a empezar a estudiar las parashá, las fracciones de la Torá, para que aprendamos a conocer a nuestro Señor. Recuerda, escudriña las Escrituras porque sabes que en ella tienes la vida eterna. Pero muchos dicen, bueno, ¿y la Torá o la ley me salva? Te la voy a poner así. Tú fuiste a la escuela y en un momento tuviste exámenes y reprobaste un examen y te fuiste al extraordinario. Y en el extraordinario ya era la última oportunidad para poder seguir en tu carrera o en tu nivel de estudio. Y dices tú, no puede ser, si lo repruebo a repetir curso o peor, me van a sacar de la escuela.
y alguien por ahí llega y te da la guía de estudios. Mira, estudia esta guía porque con esta seguro que pasas. Entonces tú te alegras, dices, wow, ya tengo la guía de estudios. A ver, yo te preguntaría, con la guía de estudios, ¿ya seguro, ya tú pasas? ¿Verdad que no? Tienes que hacer el examen, pero la guía de estudios te prepara para hacer el examen y poderlo aprobar. Así es la Biblia. La Biblia te prepara porque el Eterno en su inmenso amor te la ha dejado para que cuando venga el día de prueba pases todo con bien y vivamos la vida eterna con nuestro Don Yahshua HaMashiach. Pues bueno, vamos a empezar. Ok, Génesis. Es el primer libro, así lo nombraron todos, pero la verdad, ese nombre no es el correcto. Es importante manejar una Biblia. Venden ahora en las librerías judías, a lo mejor ya en las cristianas, no lo sé, no he entrado a las cristianas, pero en las judías te venden, o por alguna tienda, ya la Biblia que viene con el lenguaje hebreo, con las letras hebreas, viene la fonética y viene el español. Y el primer libro se llama Bereshit, y Bereshit significa, en el original significa en el inicio, ¿verdad? Y vamos a ver, toma tu Biblia, la que tú tengas, Reina Valera, católica. Ya ves que los católicos dicen que ellos son los autores de la Biblia. La Biblia es un libro completamente hebreo, ¿sale? De Génesis a Apocalipsis. Que lo escribieron en romano, que en griego, pero lo escribieron hombres hebreos, ¿sí? Entonces, por alguna situación, el Nuevo Testamento se escribió en otro lenguaje porque iba dirigido a los gentiles que andaban fuera de Jerusalén, y obviamente es como tu familiar se va a Estados Unidos, nace su hijo, su nieto, y el nieto ya habla inglés. Entonces, ¿cómo le vas a escribir? Si le escribes en español no te va a entender, ¿sí? Ahora, ojo, no porque yo te diga yo, Yahshua, no me entiendes, no me entiendas, ¿verdad? Es un hombre. O sea, para ti es bien fácil nombrar los actores, este actor Arnold Schwarzenegger. Ah, ¿verdad? Sí lo dices, pero correctamente. Pero para el Eterno es otro nombre. No, vamos a abrir nuestro corazón y vamos, es más, si te cuesta trabajo nombrar el nombre correcto, ora, híncate y no lo nombres. Y para que te entiendan mejor, di el Eterno, el Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, el poderoso de Abraham, de Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos a Génesis, Bereshit, y vamos a leer el primer verso. Y dice, ¿qué dice? En el principio, Elohim creó cielos y tierra. Elohim es una palabra que también es en hebreo y, bueno, tiene varios significados. Uno de ellos es juez de jueces o poderoso, y lo usamos en vez de decir Dios. ¿Por qué? Porque la palabra Dios, sea mayúscula o minúscula, hay muchas personas que lo tienen. Está el dios de los aztecas, el dios de los mayas, el dios de los egipcios, y muchas veces tú sin querer tienes dioses en tu casa. Hay gente que hasta adora la muerte y ese es su dios. Entonces ten cuidado cuando te dicen que Dios te bendiga, porque no sabes a qué Dios está sirviendo él. ¿Sí? Entonces, que el Eterno te bendiga y te guarde. Tenemos que aprender. O sea, a veces es un poquito fuerte, a lo mejor hiero los sentimientos de alguien, pero tienes que aprender, y no porque me sigas a mí, sino sigue la Biblia. Bueno, entonces ahorita voy a dar un resumen de la Parashá Bereshit, que va del 1.1, del capítulo 1.1 al capítulo 6.8. Pero antes puse aquí unas como preguntas, ¿verdad? Porque muchos se van a hacer preguntas. ¿Qué es una parashat? Ya te lo comenté. La parashat es una fracción
de la Torah, de la Torah. La Torah son los 5 libros, te los voy a decir ahora en hebreo: Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vayekra y Devarim. Bueno, pero bueno, vamos a ir poco a poco, paso a paso, pan pianito. Es mejor aprender que correr, ¿ok? ¿Cuántas parashot es? ¿Cuántas fracciones? O sea, en plural parashot son 54, ya te lo dije. ¿Es importante el estudio de la Torah? Sí. ¿Por qué? Porque así conoceremos a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Juan 5:39. Escudriña las escrituras porque has de saber que en ellas tienes la vida eterna. Muchos dicen, no, es que guardar el Shabbat no te salva, no te salva, pero va junto con pegado. Si tú crees en Yahshua HaMashiach y si tú dices que lo amas, y muchos dicen por ahí, yo soy el consentido del Eterno, y vemos que no lo sigues, entonces, o sea, no lo imitas, no haces lo que hizo él, ¿verdad? Yahshua HaMashiach se lo dijo muy claro a su pueblo. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ahora yo te digo a ti, si tú fueras hijo de Elohim, Yahshua, las obras de Yahshua harías, ¿verdad? Entonces, si tú amas al Rey de Reyes y a Don de Adoní, tienes que hacer lo que Él te pide, ¿sí? Como lo hicieron sus discípulos. No, pero es que estamos viviendo por gracia. Sí, el Eterno es muy compasivo y estamos viviendo por gracia, pero tú, ¿por qué no lo respetas entonces? Dice por ahí otro verso, tú me dices Señor, Señor, pero no haces lo que yo te pido. ¿Cómo me llamas Señor? Entonces hay muchas cosas, y yo te recomiendo que si tú en verdad amas al Eterno, que si tú, ahora sí que juegas todas tus canicas por Él, pues vamos a conocerlo y vamos a obedecerlo. Hay otra pregunta que dice, bueno, ya la dije, ¿obedecer la Torah te salva? Pues yo te diría que sí. El Eterno murió por ti, perdonó todos tus pecados, ¿sí? Nos hizo personas nuevas, ¿ok? ¿Qué hace falta? Obedecerlo para estar con Él, ¿verdad? Porque todos dicen, algunos dicen, no, pues ya murió por mí, yo ya estoy salvo, pero siguen fornicando, siguen robando, hacen cosas malas, ¿sí? Entonces, es como, ahí está la guía de estudios. Ya me salvé, ¿seguro? Estúdiala, porque viene una prueba. Y viene una prueba para todos, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a empezar. Hay otra cosa que les quiero comentar. Todo lo que yo voy a hablar, todo lo que les voy a platicar a ustedes, todo va a venir escrito en la Biblia, ¿sí? Si algún momento yo digo una palabra y que a lo mejor no concuerda bien, yo te pido que me lo hagas saber en los comentarios, porque debemos de hablar siempre con la palabra en la boca, la Torah. Nada de poner de nuestra parte ni nada de eso, sino siempre hablar con la Torah. Porque dice Isaías 8:20, a la Torah y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ok? Entonces, ojo, abusados. Se van a levantar falsos profetas y muchos van a, acá y acá. Pero si no está en la Torah, nosotros nos regimos por la Torah, por la palabra del Eterno, no por la palabra del hombre. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de cada capítulo y después nada más nos vamos a enfocar en 2-3 puntos de cada capítulo, porque la verdad, el leer la Biblia, el leer un capítulo, a veces de un solo verso, se puede sacar una administración enorme. ¿Por qué? Porque las maravillas de la Torah, las maravillas de la palabra del Eterno. Y ahorita, fíjense, ahorita me vengo acordando de un verso, de un verso que está en Proverbios, y es muy, muy hermoso ese proverbio. Si nos vamos a tu Biblia, busca Proverbios 25:2, dice, la gloria del Eterno es ocultar un asunto o un tesoro,
Y la gloria de los reyes es escudriñarlo, investigarlo o encontrarlo. Qué hermoso, hermoso proverbio. El Eterno ha dejado tesoros escondidos en su Torá. Y Él te ha hecho rey y rey y Cohen, rey y Cohen. En la Biblia dice sacerdotes. No, no es sacerdote, es Cohen, predicador de la palabra. Entonces, si tú eres un rey, tienes ese privilegio de encontrar esos tesoros que ha dejado el Eterno. Bueno, ok, vamos a Bereshit, a Génesis, Bereshit. Dijimos que es del capítulo 1 al 6:8. En el capítulo 1, nosotros vemos la formación de todo, cielos y tierra. En ese capítulo, perdón, en ese capítulo, el Eterno, por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, le da sabiduría a Moisés y hace un resumen, un prólogo de todo lo que iba a suceder, de todo, de cómo formó esto, de cómo formó lo otro. Fíjense qué Elohim o qué Elohim, qué ser tan hermoso que nos explica desde el inicio, desde cómo se hizo la tierra y los cielos y la tierra. Hay muchos libros que hablan de seres que vienen del cielo, pero nunca te dicen un origen, no te dicen un origen, no, pues vinieron del cielo, vinieron de acá, salieron debajo de la tierra, pero la tierra, ¿quién la hizo? Y en la Biblia te marca y te enseña en el capítulo 1 quién es el formador de esta materia, ¿verdad? De esta materia. En el capítulo 2 vamos a ver todo lo que compete al ser humano. ¿Sí? El Eterno prepara todo, desde el capítulo 1 prepara un hermoso mundo para su tesoro especial. En el capítulo 3 encontramos la tragedia, el pecado y la promesa de salvación. En el capítulo 4 crece el pecado. ¡Wow! ¿Cómo crece el pecado? Otra lo vamos a explicar. En el capítulo 5, las 10 generaciones, y en el capítulo 6, que solamente son 8 versos, consecuencia del pecado. Por la consecuencia del pecado vino el diluvio y Noah. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a desglosar poco a poco cada capítulo. No lo vamos a ver completos porque la verdad nos llevaríamos mucho tiempo, pero solamente voy a comentar 2-3 puntos que se me hacen importantes para platicarlo a ti. Obviamente, cada año estaremos estudiando y en otro año a lo mejor comentamos otra cosa o igual. Hay otros ministros de la palabra que se enfocan en esto, se enfocan en el otro y son las maravillas de la Torah. La verdad, las maravillas, los tesoros escondidos de la Torah. Bueno, no vamos a leer toda la Biblia, todo el, ¿cómo se llama? El capítulo 1, porque les digo que nos llevaríamos mucho. Entonces, vamos a ver, el capítulo 1, dijimos que vemos la formación de todo cielos y tierra. El Eterno crea todos los cielos y la tierra. Imagínense. Vamos a leer nada más los 2 primeros capítulos, versos, para que vayamos leyendo el contexto. Dice, en el principio, Yahweh creó los cielos y la tierra. Yahweh es el nombre correcto de nuestro Padre Celestial. Ya en otro video, si el Eterno me lo permite, podré explicarles el nombre. Así es que ustedes tranquilos, no, es que en mi Biblia dice Jehová y es Jehová. Nuevamente, consulten una Biblia hebrea traducida al español. ¿Sí? Bueno, entonces dice, en el principio Yahweh creó los cielos y la tierra en el Pasuk 2, en el verso 2, la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Ruach, o el espíritu de Elohim, se movía sobre las aguas. Entonces vemos tres términos, 3 materias: cielos, tierra
y agua, ¿verdad? El Eterno creó todo esto, ¿sí? Si nos ponemos a imaginar, y dice que la tierra estaba desierta, vacía, y tinieblas cubrían la superficie del abismo, ¿verdad? Ahí nombran el abismo, ¿no? Y el abismo es nombrado en la Biblia más adelante, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a enredarnos, sino vamos a ir paso a pasito. Y obviamente cuando el Eterno crea esto, crea la materia, ¿verdad? Crea la materia. No hay orden, digamos, lo mencionan de esta forma que no hay orden, pero lo que pasa es que pues se creó, es como cuando un alfarero va a hacer una vasija, un vaso, un plato, ¿cómo está la masa? Pues sin forma, ¿verdad? Y entonces poco a poco el alfarero va moldeando hasta hacer un vaso hermoso o una jarra hermosa. Bueno, así, porque muchos, el Eterno nos ha dado raciocinio y nos ha dado una mente tan hermosa, pero a veces exageramos y nos vamos y empezamos a hacer mundos extras, ¿verdad? Entonces, pero vamos a manejar lo que dice la Torah, ¿sí? Entonces se encuentra la materia y el Eterno empieza a crear los cielos, la tierra, hay agua, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a mencionar, digo, no vamos a leer todo porque la verdad es una maravilla, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Hay un punto muy importante, ¿sale? Ya que crea los cielos y la tierra y empieza con el primer día y todo, cuando hace el primer día, ahí el Eterno nos hace ver el tiempo del día, cómo lo toma en cuenta. Hoy, mucha gente, todos, tomamos que el día empieza a las 12 de la noche, ¿sale? Amanece, la mañana y en la tarde oscurece y es un día. Pero, ¿qué dice el Eterno? Pues vámonos a Génesis, a Bereshit 1.5, ¿sí? 1.5 dice, y llamó Yahweh a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y así fue la tarde y la mañana el primer día. Vean que dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea, ¿en dónde inició el día? En la tarde y terminó en la mañana. Entonces, el día hebreo, el día del pueblo de Israel, va de tarde a mañana. Por eso nosotros celebramos el Shabbat los viernes en la tarde, sábado en la mañana, y ya que oscurece, entregamos el Shabbat. ¿Sí? Ese es un punto importante que a lo mejor no muchos lo conocían y hoy lo estás entendiendo. El segundo punto que te quiero mencionar es que todos los seres vivos provienen de su semilla, ¿sí? Animales, vegetales y los seres humanos, ¿sí? Un ser humano para poderse procrear debe de sembrar la semilla en la mujer. Las frutas, las verduras deben tener semilla. Los animalitos también siembran su semilla. Eso es una cosa muy importante que debes de saber, que hoy en día hay muchas frutas sin semilla, hay muchas verduras sin semilla y ahora desafortunadamente también quieren ir creciendo las generaciones sin sembrar una semilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que se aceptan parejas del mismo sexo. ¿Cómo pueden sembrar su semilla? No se puede, ¿sí? Mientras no haya una mujer o un hombre, no puede haber generaciones, ¿sale? Bueno, pero eso lo platicaremos más adelante. El tercer punto es que creó al hombre y la mujer, como es una síntesis, ahí menciona que crea al hombre y a la mujer y les da mandamientos, ¿verdad? De fructificar y multiplicarse, de llenar la tierra y gobernarla y dominar todo ser viviente. El Eterno le da esta orden a los seres humanos, a los primeros seres humanos, al primer ser humano, Adán, porque el Eterno deseaba que Adán gobernara sobre todo, que fuera un ser que gobernara todo, animales, todo. Le da la confianza, le da todo esto y es algo muy, muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué sucedió, ¿verdad? El cuarto punto es que, y es muy importante observar
y quiero que tú leas tienes toda esta semana para leer esos seis capítulos. Quiero que lo leas con cuidado. Ojo, tienes que leerlo con mucho cuidado, no porque tú leas rápido, ya, poco a poco, concéntrate, pídele al Eterno sabiduría de su Ruach HaKodesh para que entiendas la palabra. Y bueno, el punto que yo te quiero decir es que comían todos hierba. Los seres humanos comían las frutas y los animales comían hierba. Entonces ahí no había comida de carne, sino comían hierba. ¿Ok? En el capítulo 2, el Eterno crea el día de descanso, ¿verdad? El capítulo 2 te dije que es todo lo que compete al ser humano. El Eterno crea el día de descanso, que es el Shabbat, ¿verdad? Y en el Shabbat descansamos todos. Descansa el esposo, la esposa, los hijos, la tierra, ¿verdad? Los trabajadores, todo descansa. Todos descansan. Todos descansamos. No se hace nada más que estudiar la palabra, danzar, alegrarnos. El Eterno nos consiente. Pero en el séptimo día hace el Shabbat. ¿Sí? El segundo punto es que pone al hombre en el Edén y le da la autoridad de administrarlo, cultivarlo y guardarlo. El Eterno Yahweh, bendito es su nombre, hace a Adán de la tierra, y lo lleva a un lugar especial, el Edén, que el Edén no está en la tierra. De la tierra hizo a Adán, ¿sí? Y lo lleva, de la tierra lo hizo Adán y lo lleva al Edén. Y eso lo podemos ver en Bereshit 2:7. Vamos a leerlo. Dice, entonces Yahweh, el Elohim, modeló al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? No dice del polvo del Edén, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahora nos vamos al 3:23 y dice aquí, a ver, no, perdón, déjenme ver, aquí está, en el mismo 2:15 dice, tomó pues Yahweh, el Elohim, al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿verdad? O sea, lo formó en la tierra y lo llevó a un lugar especial, ¿sí? El Edén. Y bueno, en el Edén lo puso para que él lo administrara, lo que ya les había dado la autoridad, ¿verdad? Lo cultivara y lo guardara. Otro punto, le da un mandamiento de provisión, pero dense cuenta, y si ustedes leen ese capítulo, se lo da solamente a Adán, porque todavía no había hecho a Eva. ¿Cómo no? En el primer capítulo dijo que ya los hizo. Les dije que el primer capítulo era un resumen. Ahorita ya en el capítulo 2 empieza a describirnos paso a paso lo que compete al ser vivo, al hombre primero y después a la mujer, ¿verdad? Entonces le da un mandamiento de no comer del árbol del bien y el mal, porque moriría, ¿verdad? Y después el Eterno quiere darle una compañía porque no le gusta que esté solo, dice que el hombre no debe de estar solo, y trata primero de buscar, en su infinita compasión, si un animal podría ser la compañía idónea de Adán, pero no encuentra una compañía idónea, por lo que hace que Adán lo hace dormir, el Eterno lo hace dormir en un sueño profundo y de una parte de una costilla crea a Eva. Eva saca del mismo hombre a su pareja y ahí establece el matrimonio, hombre y mujer, como desde un principio. Y el eterno Yahshua HaMashiach lo confirma en los evangelios. Ya después lo veremos porque la gente lo quería probar sobre el divorcio y el Eterno menciona en un principio, como está escrito, hombre y mujer son uno. Y es lo que quiere el Eterno. Bueno, en el capítulo 3, la serpiente, el capítulo 3, dijimos que viene la tragedia, el pecado y la promesa de salvación. Bueno, en el capítulo 3, la
víbora que es muy astuta, como lo marca ahí. Digo, este es un resumen, quiero que tú leas esos capítulos y se te abra el entendimiento. La víbora atacó a Eva. ¿Por qué no atacó a Adán? ¿Por qué no fue directamente con Adán? ¿Por qué atacó a Eva? Vimos que la orden se le dio a Adán y Adán seguramente se lo platicó a Eva y Eva también confiaba y creía que no se debía tomar de ese árbol y seguramente si la víbora hubiera ido directamente con Adán no le hubiera hecho caso como Yahshua fue tentado con Hasatán. ¿Sí? En uno de los evangelios Hasatán tienta a Yahshua, pero Yahshua no cae en esas redes. Aquí seguramente la serpiente no hubiera convencido a Adán, sin embargo, sabía la serpiente que parte de la debilidad del hombre es la mujer. Entonces va con la mujer y después la mujer convence a Adán y Adán cae. Aquí se cuestionan muchas cosas, ¿no? Que bueno, si probó el fruto Eva, ¿por qué no se le abrieron los ojos luego? ¿Por qué? Todavía aquí el Eterno probó a Adán para ver si Adán, bueno, es uno de mis pensamientos a través del Ruach HaKodesh, pero obviamente muchos pueden pensar otra cosa. Aquí el Eterno estaba probando en cierta forma a Adán si tenía la autoridad de poder gobernar sobre todas las cosas. Y aquí tener la sabiduría de poder exhortar a Eva. Es un pensamiento, ¿no? O sea, porque el Eterno los dejó seguir. Sin embargo, cuando Adán prueba la manzana, pues se le abren los ojos a los dos y empiezan a buscar culpables. Todo. Entonces, aquí también es otra meditación donde muchos dicen, pues es que Adán no fue caballero, señaló a su mujer, pero bueno, y Eva a la serpiente, y bueno, es como una cadena, ¿no? Sin embargo, el Eterno quería probar a Adán. Así nosotros somos probados. El Eterno a veces nos prueba con situaciones muy, no difíciles, sino en la familia, en el matrimonio, en los hijos. Y gracias a que el Eterno nos ha dado esta bendita palabra, esta bendita Torah, podemos aprender de los errores de nuestros antepasados, de nuestros padres, para no aplicarlos hoy en día. En la Torah se escriben los errores de nuestros padres, no para que nosotros nos mofemos o para que digamos, mira, ya ves, la mujer, el hombre, no, es para enseñanza. Y gracias al Rey de Reyes y a Don de Adonai, Yahweh Yahshua, que nos ponen estos errores para que nosotros aprendamos. Y hoy que tenemos todo esto, seguimos cometiendo errores, imagínate. Entonces somos peores nosotros que nuestros padres. ¿Sale? Bueno, eso es en el capítulo 3. Y bueno, pero el Eterno en su inmensa compasión nos manda una oportunidad de salvación. Y lo vamos en Bereshit 3.15. Por favor, toma tu Biblia y dice en el 3.15, dice, cuando le está dando una sentencia, digamos, a la mujer, dice, perdón, a la víbora, aquí a la víbora, y dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su descendencia, y el descendiente de ella te herirá el talón, pero él te aplastará la cabeza, ¿verdad? Entonces, aquí ya Eva y Adán sabían que su descendiente, un descendiente de ellos, combatería con el mal y alcanzaríamos el perdón, ¿verdad? ¿Quién? Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Sin embargo, como humanos, Adán y Eva, pues pensaron que su primer hijo iba a ser el que los iba a redimir, ¿verdad? Y bueno, pero antes de eso ya es en el capítulo 4. Nomás les quiero mencionar que pues en lo que es el capítulo 2, menciona el árbol del bien, de la vida, perdón, el árbol de la vida, que se aparece en Bereshit y aparece en el último libro de Apocalipsis. Pero eso, bueno, lo veremos. Bueno, entonces en el capítulo 4, pues
dijimos que en el capítulo 4 crece el pecado, o sea, sigue creciendo el pecado. Nace Caín y Abel, nace primero Caín, Adán, Eva, muy alegres porque habían quedado con ese mandato que dijo Elohim, que uno de sus descendientes pisaría la cabeza de la serpiente, y dijeron, Caín, inmediatamente, como a veces nosotros quisiéramos que se resolvieran las cosas rápido, pero son los tiempos de Elohim, no de nosotros. Entonces nace Caín y nace Abel, y también vemos en este capítulo que también hay ofrendas. Caín y Abel ofrendaron y llevaron lo mejor del campo. Sin embargo, Caín no es que no llevara el mejor fruto, sino que sus obras no eran tan apreciadas para el Eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, después de esto, lo vemos de una vez. Nos vamos, por favor, al capítulo 4. Y el Eterno, en su inmensa compasión, cuando ofrendan Adán, Caín y Abel, y el Eterno no ve con agrado la ofrenda de Caín por sus actos, y luego lo vamos a ver dónde, el Caín decae su semblante, ¿sale? Y el Eterno con amor se acerca a él. Y dice en Génesis 4:7, dice, si haces lo bueno, le está hablando a Caín, dice, si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Fíjense, le habló con amor. Ahí le había dicho, es que tu ofrenda, mira, las verduras venían muy secas, todo. No, ¿verdad? Está hablando, si haces lo bueno, o sea, ya no hacía lo bueno Caín, no estaba haciendo lo bueno. Entonces ahí, cuando tú no haces lo bueno, cuando tú hurtas, cuando tú crees que vas a darle una ofrenda al Eterno con dinero robado, mal ganado, ¿sí? ¿Tú crees que se agrada el Eterno? No se agrada, no se agrada, no se agrada. Entonces, tengamos cuidado, si vas a ofrendar algo al Eterno, que sea de tu corazón, que sea ganado, como dice el rey David, no sé si lo has leído, pero dice el rey David, ¿cómo puedo yo ofrendar al Eterno si no me cuesta? ¿Sí? Nos debe de costar esfuerzo, dinero a lo mejor, esfuerzo, ¿verdad? No tenerlo así, no, a ver, obviamente a los jóvenes, a los niños, a los pequeños, se les tiene que enseñar cómo ofrendar o cómo ayudar, ¿sí, verdad? Pero ellos a lo mejor no tienen recursos, tan chiquitos, y como padres nosotros tenemos que enseñarles, pero llega el momento donde ellos, de su propio corazón, tienen que sacar la casta. Aquí Caín, sus obras ya no eran buenas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Todavía el Eterno le da otra segunda oportunidad a Caín, ¿verdad? Caín ya aquí teniendo envidia, ¿verdad? Teniendo celos de que Abel hacía lo correcto, pues lo asesina. Entonces el Eterno sabe todas las cosas. Él ya sabía porque dice él, la tierra me reclama la sangre de tu hermano Abel. Te lo estoy dando así en resumen para que tú lo cheques, léelo y vas a ver que hay una gran riqueza. Entonces el Eterno ya sabía, porque la tierra le estaba reclamando la sangre. Sin embargo, todavía el Eterno le da una oportunidad a Caín, y eso lo vemos en el capítulo 4, verso 9. Dice, entonces Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Le pregunta, porque quiere ver qué hay en tu corazón. Y Caín, en una forma muy déspota, dice, y él respondió, no sé, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Imagínate contestarle así al Eterno. O sea, el Eterno ya sabía. El Eterno ya sabe lo que tú y yo estamos haciendo. Y si te pregunta, ¿por qué engañarlo? ¿Por qué? ¿Sabes qué, padre? La regué, pequé, me equivoqué. Y de hecho, también lo hizo con Adán y con Eva.
y me voy a regresar un poquito, y también lo dijo aquí en el capítulo 3, dice 8, dice, entonces oyeron a Yahweh, el Adón, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Eterno ya sabe todo. El Eterno sabe de tu vida. Si tú estás robando, si tú estás engañando a tu esposa, si tu hijo engañas a tu padre, Él ya sabe. Sí, Él ya sabe. Y te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿O con quién estás? Y tú, Padre, tienes que hacer teshuva, tenemos que hacer teshuva. Ahí Caín había cometido un error muy grande, un pecado de muerte. Había matado a su hermano. Y no tuvo ni el mínimo valor de arrepentirse, de decir, Padre, hice algo mal. ¿Sí? El Eterno, su compasión, su gracia, es infinita, desde el principio ha estado, pero Él quiere que tú y yo nos arrepintamos, que pidamos perdón, pero que ya no volvamos a cometer el error, ya no volvamos a cometer el pecado, sino ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es tú a tu esposa, no deseo eso, pero que la engañaras. Y perdóname, mi amor, y te perdona, y vuelves a hacerlo otra vez. O sea, ¿de qué sirve? Eso no es un perdón, te estás burlando de ella. O igual alguien que le roba a su jefe, y perdóname, y te perdona, y vuelves a robar, o a mentir. Estamos en un proceso, no digo que si tú cambias rápido, excelente, qué bueno. Si te cuesta trabajo, hay que hincarse, hay que orar, hay que clamar al Eterno, Padre, ayúdame, esto es mi debilidad, ayúdame, ¿verdad? Pero bueno, entonces este capítulo va creciendo, ¿verdad? Va creciendo el pecado. En el capítulo 4 va creciendo el pecado, se ve el asesinato, la muerte de Abel, ya no tuvo generaciones, y después hay otro pecado más, más adelante con la descendencia de Caín, hay un descendiente de Caín que de repente empieza a practicar tener dos esposas, la bigamia, empieza a tener dos esposas, y este mismo mata también a otro ser humano y a dos. Y lo dice, ¿no? Ahí vamos para allá, a ver, en el capítulo 4, en el 23, dice, y dijo Lamec a sus dos esposas, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad, dice, a un hombre maté porque me hirió, y a un joven por golpearme. O sea que mató a dos jóvenes. O sea, el pecado creció. El Eterno había constituido el matrimonio hombre y mujer. Y aquí este hombre, este varón, dos mujeres. Y aparte duplicó lo que su padre, Caín, había hecho. Él mató a uno y aquí ya mató a dos. El pecado empezaba a rendir frutos, digamos, a crecer. ¿Sí? O sea, la maldad iba creciendo. Y bueno, en el capítulo 5 vemos las 10 generaciones, la línea Kadosh, ¿verdad? La línea apartada, ¿sí? Ahí aparecen todos los, la gente que, nuestros antepasados, nuestros padres que obedecieron al Eterno, porque de ahí nacieron muchos, pero solamente hubo una línea, y ahí vemos todos los descendientes, los años que vivieron. Adán vivió bastantes años, y él fue el único que conoció cara a cara a Elohim, y obviamente se encargó de irles predicando la palabra, ¿verdad? Hasta llegar hasta Noah, ¿verdad? Y bueno, ya para finalizar, en el capítulo 6, que solamente son 8 versos, pues ahí vemos
¿por qué vino el diluvio? Y lo vamos a leer. Las cosas malas, las cosas que nos provocan una desgracia, vienen por el pecado. No porque el Eterno se haya alejado. Cómo es que hacemos que, o por qué se aleja el Eterno? El Eterno no se quiere alejar de nosotros, Él quiere vivir con nosotros. Pero el pecado hace que lo alejemos. ¿Por qué? Porque si Él se acercara, caeríamos fulminados. No puede estar el pecado y Elohim juntos. Muere el pecado. Y vamos a leerlo en Génesis 6, 1. Dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Al ver los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más les agradaron. Y dijo Elohim, Yahweh, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, después que se unieron los hijos de Elohim con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Yahweh vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¿Verdad? Seguimos. Y Yahweh le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y Yahweh dijo, reharé de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Y en el 8, y ahí es donde termina nuestra parasha. Pero Noah, halló gracia ante los ojos de Yahweh. El pecado hizo que tomara esa decisión Elohim, que purificara la tierra a través del diluvio. En la parashá siguiente veremos que el Eterno le dolió tomar esa decisión. Hizo un pacto con Noé, donde ya no inundaría las tierras. Y Noé dice, halló gracia. ¿Y por qué halló gracia? ¿Y por qué halló gracia? Porque él hacía lo que el Eterno le pedía. Así nosotros ahora, ciertamente, Yahshua murió por nosotros y vivimos por gracia de Él. Pero la gracia es para todos aquellos que lo obedecen. No te confundas. Aun cuando todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y acercarnos a Elohim, solamente aquellos que lo obedecen, pues serán salvos. Porque Él murió por aquellos que lo obedecen. Pues bueno, aquí llegamos al final de la primer parashá. Espero que te haya gustado. Es importante que tú leas el capítulo. Yo te lo di a grandes rasgos, algunos puntos importantes. Hay bastantes más. Hay muchos tesoros escondidos en la Biblia que si tú clamas al Eterno y te da de su bendito Espíritu Santo, te va a abrir los ojos y podrás tú compartirlo. ¿Para qué aprendemos esto? Para compartirlo primeramente en la familia, con nuestros hijos, y de ahí para la gente que nos rodea, y para que tengamos un mundo mejor. Que el Eterno te bendiga, te guarde, y nos vemos en la siguiente parasha. Shalom, braja, paz y bendiciones.